Hola a todos, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Eh, Antes de comenzar es importante, un saludo primero que todo a todos nuestros hermanos del Centro Cristiano de Colombia en Cali, en Bogotá, y a todos nuestros suscriptores que están pendientes de los videos. Sabemos que habían pasado unos días, no habíamos podido compartir, pero aquí estamos una vez más. Antes de entrar en el tema que hoy vamos a tocar, es importante decirles a todos ustedes que cambiamos el nombre de nuestro canal. El canal antes se llamaba Más Allá de lo Evidente. Ahora el canal tiene como nombre Verdad y Libertad. ¿Por qué cambiamos el nombre de nuestro canal? Por una sencilla razón. Nos estaban asociando el canal con un canal, nos estaban asociando, perdón, el canal por el nombre Más Allá de lo Evidente con un canal místico, con un canal de misterio. Y bueno, por esa razón tomamos la decisión de cambiarle el nombre a nuestro canal. Ahora es y seguirá siendo, hasta donde Dios lo permita, Verdad y Libertad. De modo que agradecemos a todos que están viendo, que van a ver este video, que han visto nuestros videos, que por favor nos colaboren para seguir haciéndolo. Para nosotros es importante que ustedes se suscriban a este canal y que le den like, y también obviamente que dejen en la barra de comentarios, sus aportes, obviamente con respeto. ¿Por qué cambiamos el nombre de este canal? Pues ya se los acabé de decir, esa fue la razón, no existe otra razón. Nos estaban asociando el canal con un canal de misterio, con un canal místico. Ahora bien, Verdad y Libertad es un canal dedicado a la predicación de la palabra de Dios desde una perspectiva responsable. ¿A qué me refiero cuando digo desde una perspectiva responsable? Es una opinión personal, quizás no sé cuántos estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo personalmente que la predicación de la palabra de Dios responsable también incluye hacer apología de la fe, o sea, defender la fe en Cristo Jesús. Entonces, esto es un canal donde predicamos la palabra de Dios, donde hacemos una exposición de la palabra de Dios. No tomamos uno, dos, tres versículos y de esos tres versículos sacamos un tema, no. Intentamos exponer que la predicación en este canal sea una predicación primero que todo expositiva. Es exponer la palabra de Dios. Y segundo, también hacemos apología de la fe. También defendemos la fe, también creemos y tenemos la convicción que tenemos la responsabilidad delante de nuestro Dios, como dijo Judas, de contender ardientemente por la fe. Y entonces van a haber momentos, han habido, ustedes van a encontrar en este canal no solamente reflexiones bíblicas, no solamente predicaciones, sino que también van a encontrar videos donde hacemos apología de nuestra fe, y para hacer apología de nuestra fe pues hay que denunciar el error, y eso es exactamente lo que nosotros hemos venido haciendo. Bueno, era eso que quería compartirles. Esperamos que el trabajo que venimos haciendo aquí en Verdad y Libertad pues sea un trabajo de bendición para cada uno de ustedes, y que cada mensaje que compartimos desde este canal pues pueda bendecir sus vidas. Bien, entonces vamos al tema hoy. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Sé que les va a edificar bastante, como siempre lo hace la palabra de Dios. Y el tema que hoy les quiero compartir lo he titulado El poder de una conciencia clara. Ese es el título de este mensaje. El poder de una conciencia clara. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, cuando nosotros hablamos de ser discípulos de Cristo, cuando nosotros hablamos de vivir una vida cristiana conforme a los parámetros, conforme a los principios de Dios, podríamos decir que hay dos maneras de caminar con Cristo. Una de ellas, quiero que me presten mucha atención a esto, porque sé que este tema les va a bendecir mucho. Como siempre, la palabra de Dios, siempre que la palabra de Dios es expuesta, bien trazada, la palabra de Dios bendice, porque ya tiene un poder inherente.
y para eso fue escrita, para eso fue revelada, para eso tenemos acceso a la escritura. Entonces, les estaba diciendo que cuando nosotros hablamos de caminar con Cristo, podemos decir que hay dos maneras de caminar con Cristo. Número uno, amados hermanos, yo puedo caminar con Cristo con una conciencia nublada. ¿Qué es caminar con Cristo con una conciencia nublada? ¿Qué significa eso? Caminar con Cristo con una conciencia nublada equivale o significa a vivir con Cristo, a caminar con Cristo, entre comillas, pero alejados de la realidad que nos espera a cada uno de nosotros. Vuelvo y repito esto. Cuando nosotros hablamos de un caminar con Cristo, estamos hablando de que hay dos maneras, podemos decir que hay dos maneras, que existen dos maneras de caminar con Cristo. Una es caminar con Cristo con una conciencia nublada. ¿Qué significa caminar con Cristo con una conciencia nublada? ¿Qué es lo que intento decir? ¿Qué trato de decir con esto? Cuando alguien camina con Cristo con una conciencia nublada es cuando alguien camina alejado de la realidad que le espera a él o a ella. Y número dos, la segunda es caminar con Cristo, pero con una conciencia clara. ¿Qué significa? ¿Qué es caminar con Cristo con una conciencia clara? Es caminar con Cristo con pleno conocimiento, amados hermanos, de lo porvenir, de lo que nos espera. Entonces, el poder de una conciencia clara, amados hermanos, tiene muchísima importancia para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. El poder de una conciencia clara tiene mucha importancia en la vida de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Permítanme aclararles de qué estoy hablando. Cuando nosotros vamos al diccionario, el significado de conciencia es este. ¿Qué es lo que el diccionario dice que es el significado? ¿Cómo traduce el diccionario la palabra conciencia? Se dice que la conciencia, mucha atención aquí, se dice que la conciencia es el conocimiento, ojo con esto, es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia. Es el conocimiento que el ser humano tiene de sus estados y de sus actos. Vuelvo y lo repito. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Cuando nosotros hablamos de conciencia, estamos hablando de un conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Repito lo que dije. El diccionario también dice que conciencia es el conocimiento responsable. Ojo, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Quiero que vayamos a la escritura, a la carta del apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3. Colosenses, vamos a ir allí, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Creo que todos quizás en algún momento hemos leído este texto, pero vamos a analizar algo muy importante. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto: si pues habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de arriba. Ojo aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, lo primero que debiese llamarnos la atención en el pasaje es el comienzo. Si pues habéis resucitado con Cristo.
Eso nos está condicionando lo que viene a continuación. Eso es importante. Yo siempre he dicho que es importante leer la escritura. Cuando ustedes vayan a leer la escritura, leamos la escritura con intención. ¿Cuál es la intención por la cual vas a la escritura? A leerla, a estudiarla, a escudriñarla. Repito, lo primero que debiese llamarnos la atención en este pasaje es el comienzo, es lo que está escrito aquí en el verso 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos está condicionando lo que viene a continuación. ¿Cuánto poder, amados hermanos, hay en la practicidad del cristianismo en la vida del cristiano? Ojo con lo que dije. ¿Cuánto poder hay en la practicidad del cristianismo, en hacer el cristianismo práctico en mi vida? ¿Cuánto poder hay en la practicidad del cristianismo en la vida del cristiano? La practicidad, amados hermanos, tiene que ver con pensar y actuar ajustándose a la realidad. Ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de practicar el cristianismo, estamos hablando, amados hermanos, de algo que tiene que ver con pensar y con actuar ajustándose a la realidad. ¿A cuál realidad? A la realidad nuestra como discípulos de Cristo, a la realidad tuya y mía como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo se enfoca en este texto en la vida práctica del cristiano, con el claro entendimiento de que una vida práctica, iglesia, con el claro entendimiento de que una vida práctica cristiana está fundamentada en cimientos de una verdadera teología, que es el conocimiento de Dios. Vuelvo y repito eso. Pablo se enfoca en la vida práctica del cristiano con el claro entendimiento de que una vida práctica cristiana está fundada en cimientos de una verdadera teología. ¿Qué significa teología? ¿Qué hablamos cuando hablamos de teología? Estamos hablando del conocimiento de Dios. Luego en el verso 2 dice el apóstol Pablo allí, vamos a mirarlo. En el verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice allí el apóstol Pablo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es importantísimo. Las cosas de las cuales habla Pablo, escuchen bien esto, las cosas de las cuales habla Pablo son circunstancias. Es una condición o característica de tiempo, lugar y de modo que rodea a una persona o cosa y que influye en ellas o en hechos relacionados con ellas. Vuelvo y repito esto. Cuando Pablo dice aquí en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo no está hablando de carros. Pablo no está diciendo pongan la mira en las cosas del cielo y no pongan la mira en el carro, no pongan la mira en la casa. No, realmente Pablo no está hablando de eso. Cuando Pablo dice allí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, repito, las cosas de las cuales habla Pablo, Pablo está hablando de circunstancias. Cuando Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba, debemos de comprender que lo que Pablo está hablando o de lo que Pablo está hablando aquí es de circunstancias. Entonces podríamos decir que lo que Pablo está diciendo aquí es poned la mira en las circunstancias de arriba, no en las circunstancias de la tierra. Ahora bien, ¿qué es una circunstancia? Todos sabemos que es una circunstancia. Todos hemos pasado en algún momento por una circunstancia adversa, por una circunstancia buena, que es lo que llamamos buenos tiempos, tiempos de alegría, tiempos de bendición, tiempos de abundancia, quizás algunos lo pueden llamar, tiempos de salud, tiempos de regocijo, tiempos de pasear, de conocer, etcétera, etcétera. Y decimos, estoy atravesando por una buena circunstancia. Pero también nosotros hemos experimentado circunstancias adversas, circunstancias difíciles. Entonces, ¿qué es una circunstancia? Ojo, una circunstancia es la condición o característica, ojo, de tiempo, lugar y modo que rodea a una persona o cosa y que influye en ellas o en hechos relacionados con esas personas.
Eso es importante que lo entendamos. ¿Qué es una circunstancia? Voy a decirlo en otras palabras. Es un estado o condición, es el estado o la condición de una persona o cosa en un momento determinado. Por eso es que debemos de comprender que las circunstancias humanas, que las circunstancias aquí en la tierra están sujetas a cambios. Las circunstancias celestiales no, esas permanecen para siempre y van a ser por toda la eternidad. De ahí es que Pablo dice que nosotros pongamos la mira en las circunstancias, en lo que nos espera en el reino de Dios y no en las circunstancias que se nos presentan todos los días aquí en el mundo. Comprendiendo esto, amados hermanos, entonces lo que Pablo dice es que no nos fijemos en el estado o condición actual que tengamos aquí en la tierra, sino que nos fijemos, que pongamos nuestra mirada en el estado y en la condición que nos espera arriba en nuestra eternidad. Amados hermanos, voy a decirlo en estas palabras. Lo mejor de la vida cristiana viene, ojo aquí, lo mejor de la vida cristiana viene del fijar la mirada en las cosas de arriba. La palabra buscar, aquí, la palabra buscar en este texto, tiene un enfoque de ambición, tiene un enfoque de deseo y tiene un enfoque de pasión. Ojo, cuando hablo de ambición, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra. La palabra buscar aquí tiene un enfoque de ambición, de deseo y de pasión por buscar, por poner nuestra mira en las circunstancias de arriba y no en las circunstancias de aquí de la tierra. Luego es donde dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 3, porque habéis muerto, dice Pablo, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida, dice Pablo, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida, dice, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Saben, la promesa del regreso de Jesús no es solamente de que veremos su gloria, la gloria de Jesús, sino que su gloria también estará reflejada en cada uno de nosotros. Esto es una promesa maravillosa para el pueblo de Dios. ¿Por qué es importante, amados hermanos, comprender esto? Porque cuando estemos bajo estos estados, porque cuando estemos bajo estas condiciones, que tarde o temprano vamos a estar, de hecho, en este mismo instante yo estoy bajo un estado, bajo una condición, bajo una circunstancia, y sé que cada uno de ustedes que están viendo este video ahora mismo están bajo una condición, bajo un estado y bajo una circunstancia también. Entonces, ¿por qué es importante comprender esto? Repito, porque cuando estemos bajo esos estados y condiciones terrenales, circunstancias, tenemos que permanecer firmes, amados hermanos. ¿Y cómo lo haremos? Dentro del cristianismo muchas personas se preguntan, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para mantenerse firme en medio de circunstancias adversas? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y la respuesta es simple, mirando el estado y la condición que nos espera arriba. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que este hombre acabó de decir? Repito, la única manera de permanecer firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, aquí en la tierra, en medio de circunstancias difíciles, amados hermanos, es poner, amados hermanos, nuestra mirada en el estado y la condición que nos espera en el reino de Dios. Vamos ahora al libro de los Hechos, Hechos capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Hechos 12, 1, 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11. Ok, dice aquí lo siguiente. En aquel mismo tiempo, dice aquí el texto, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Y habiéndole tomado preso, dice, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro, dice aquí el texto, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ojo aquí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay una lección práctica aquí, amados hermanos. Cuando Satanás quiere estorbar la obra de la iglesia, Satanás decide perseguir a Pedro y a Jacobo. ¿Qué significa esto? Satanás decide acosar a los mejores cristianos, por decirlo en alguna manera, y procura obstaculizar la obra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jacobo, Juan y Pedro marcaban una diferencia entre los 12 apóstoles. La pregunta es, ¿somos nosotros la clase de cristianos que Satanás quiere atacar? Alguien dijo una vez, solo cuando vas en contravía de Satanás te encuentras con él. Eso es importante. Repito eso. Solo cuando vas en contravía de Satanás es que te vas a encontrar con él. Si no te encuentras con él, es porque vas en la misma dirección o en la dirección donde Satanás quiere que tú vayas. Bajo esa condición, bajo ese contexto, bajo ese estilo de vida, jamás te vas a encontrar con Satanás, porque si tú no vas en contra del diablo, entonces tú no eres un estorbo, tú no representas un problema para Satanás. Un dato interesante. Los Herodes eran edomitas, descendientes de Esaú. En cierto sentido, vemos a Esaú persiguiendo de nuevo a Jacob, porque Jacob es simplemente otra forma del mismo nombre Jacob. Esta persecución, amados hermanos, de alguna manera es un cuadro del tiempo de tribulación que los judíos van a soportar en los últimos días. Vamos a leer Mateo capítulo 20, versículo 20 al 23, en donde a Jacobo y a Juan se les da una promesa, se les promete un bautismo de sufrimiento. Vamos al texto, Mateo 20, 20, 23. Vamos aquí rápidamente, ahorita volvemos. Mateo 20, versículos 20 y 23. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabes lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados, sumergidos con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Verso 23 dice, Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado, dice el texto, por mi Padre. Ahora bien, ahí encontramos esa promesa donde Dios les promete a ellos que ellos van a atravesar por un sufrimiento, les promete un sufrimiento. Quiero que volvamos al versículo 6. Vamos aquí al versículo 6 de Hechos, capítulo 12, verso 6. Y vamos a leer entonces del versículo 6 en adelante. Y vamos a irlo analizando, dice el versículo 6. Dice aquí el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, ojo aquí, verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, dice el texto, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Qué interesante. Sujeto, dice el texto, con 2 cadenas y con los guardas delante de la puerta, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué pasaba con Pedro
¿Qué pasaba con Pedro que no demostraba ninguna señal de ansiedad, temor o preocupación, como particularmente lo hacemos nosotros en medio de una circunstancia difícil? ¿Cómo es posible que Pedro estaba, dice la Escritura, profundamente dormido en la que parecía ser la última noche antes de su ejecución? Recordemos, amado hermano, un salmo de David, Salmo 127:2, donde David dice, a su amado dará Dios el sueño. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podía Pedro tener tanta paz cuando sabía que le quedaba tan solo un corto tiempo de vida? Es cierto, amados hermanos, que la oración de la iglesia le ayudó, pero la promesa de Cristo en Juan capítulo 21, versículo 15 y 19, debió haberle sostenido. Vamos a ese texto. Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Juan capítulo 21 y vamos a leer desde el versículo 15 al 19. Ojo aquí. Ojo que este texto es muy importante. ¿Qué fue lo que hizo que el apóstol Pedro estuviera tan tranquilo? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro estuviera tan tranquilo durante esa noche? ¿Qué es lo que hace que un hombre, sabiendo que iba a morir al día siguiente, a la mañana siguiente, porque Herodes estaba esperando que terminara la fiesta de la Pascua, que eran 8 días, y después de finalizada la semana de la fiesta, entonces Pedro iba a morir? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? ¿Qué pasaba por la cabeza de Pedro, por el corazón de Pedro, que hizo que Pedro tuviera esa paz soñada, esa paz con la que soñamos cada uno de nosotros cuando estamos en una circunstancia difícil? Y una cosa es estar hablando de una circunstancia difícil como una enfermedad, como un tiempo de desempleo, como un tiempo de escasez económica, pero otra cosa muy distinta es estar viviendo bajo una circunstancia de muerte. Pedro sabía que a la mañana siguiente iba a morir. Y yo les aseguro, amados hermanos, les aseguro que difícilmente alguien que no camine con Cristo, con una conciencia clara, va a poder dormir tranquila y plácidamente la noche antes de su ejecución. Yo creo que esa noche pocos duermen. Si a ti te dijeran mañana a las 7 de la mañana te van a quitar la vida, tienes esta noche, es la última noche, yo estoy casi que seguro que difícilmente alguien pueda dormir durante esa noche. Esa noche va a ser quizás la noche más larga de tu vida o de la vida de cualquiera que atraviese por ese momento si no está caminando con Cristo con una conciencia clara. Esa será la noche más larga. Será la noche donde comience a pensar, a traer recuerdos en las veces, los momentos en que se equivocó en su vida, cuando fue grosero quizás con su madre, con su padre, cuando fue egoísta con sus hermanos, cuando le negó un pan al necesitado, etcétera, etcétera. Repito, esa sería la noche más larga de nuestras vidas. Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice el texto, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Ojo, y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, dice el texto.
Cuando ya seas viejo, le dice Jesús a Pedro, extenderás tus manos. Una mano a la izquierda, extenderás, Pedro, tu mano izquierda la extenderás a la izquierda y tu mano derecha la extenderás a la derecha, dice el texto. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Saben, iglesia, Jesús habló del futuro de Pedro. Cuando otro le ataría, le dice ahí, te ceñirá. Y llevaría a Pedro a un lugar al que no querría ir. A un lugar con las manos extendidas. ¿De qué le estaba hablando Jesús a Pedro aquí? De la manera, de la forma como Pedro iba a morir. Lo que Jesús le está diciendo aquí, lo que pasa en esta escena, es que Jesús le está revelando a Pedro cómo era la forma y en qué tiempo Pedro iba a morir. Pedro iba a morir de viejo y iba a morir crucificado. En una cruz. Eso es lo que Jesús le está revelando aquí a Pedro. Cómo Pedro iba a morir crucificado. Sería con esa muerte que Pedro iba a glorificar el nombre de Dios. El verso 19 lo deja claro. Esto dijo, dice el texto, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, dice el texto, sígueme. Amados hermanos, Pedro sabía que no moriría hasta que fuera viejo y que esa muerte no sería espada, como en el caso de Jacobo, según el verso 2, sino por crucifixión. Ojo con lo que les estoy diciendo. Pedro sabía de qué forma iba a morir, ya Cristo se lo había revelado en este momento. La fe en la palabra de Dios le dio paz. Iglesia, si tan solo confiáramos en las promesas de Cristo, tendríamos la misma paz en medio de la tribulación. Este es el poder de una conciencia clara. Pedro dormía tranquilo una noche antes de su muerte, según el hombre, pero Pedro sabía que ese no era su momento todavía. Pedro tenía la esperanza y tenía la fe que algo iba a pasar. Pedro no iba a morir en las manos de Herodes porque ya Jesús le había dicho cómo iba a ser su muerte y en qué tiempo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Pedro jamás puso sus ojos en ese estado y en esa condición terrenal. Pedro jamás puso sus ojos en ese estado y en esa condición terrenal. Pedro tenía puestos sus ojos en las cosas de arriba. Pedro tenía puestos sus ojos en las circunstancias de arriba. Iglesia, es la única manera de mantenernos firmes y en paz. Versículo 7. Vamos al versículo 7 nuevamente del libro de los Hechos. Dice aquí, a partir del versículo 7, versículo 7 dice el texto, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, dice el texto, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso que estaba viviendo Pedro creía, pensaba que estaba soñando, que era una visión. Dice el verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, dice el texto, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, es importante, pasé algo por alto aquí, en el versículo 7, dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Imagínense lo profundo que estaba Pedro. Imagínense lo tranquilito que estaba Pedro, durmiendo una noche antes de morir, según el hombre. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Verso 11.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dice el texto aquí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amados hermanos, es importante, es necesario aclarar nuestra conciencia. Miren la importancia de caminar con Cristo con una conciencia clara, con pleno conocimiento de lo que nos espera. Y lo que nos espera a usted y a mí, amados hermanos, es gloria. Y una gloria eterna en Cristo Jesús. Sabe, es importante que nosotros como pueblo de Dios comprendamos esto. Es importante caminar con Cristo, amados hermanos, con una conciencia clara. Te preguntarás por qué y te respondo: porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles, son tiempos de circunstancias difíciles, son estados y condiciones que llevarán a muchos a negar su fe en Jesús. Si nosotros no logramos caminar con Cristo con una conciencia clara, con pleno conocimiento de lo que somos, con pleno conocimiento de lo que nos espera, las circunstancias adversas y difíciles, los estados complicados que se vienen a este mundo, van a hacer que muchos tambaleen en su fe. Amados hermanos, este es el tiempo donde debemos caminar con Cristo, con una conciencia clara y no con una conciencia nublada. Espero que esta reflexión o este mensaje, como lo quieran ver, les haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo.